¿Quieres aprender botánica? En mi curso aprenderás a acuarelar tus plantas y flores de una forma única. Te interesa pintar así tus plantas. Está bien. ¿Qué es la botánica? Para empezar necesitas un vaso de agua, un pincel de punta redonda y hojas de 300 gramos de Espera. ¿Qué es la botánica? Ahora procedemos a pegar el papel Dije sobre... que esperes. ¿Qué es la botánica? Continuamos. Acá tenés la referencia. Cópiala y luego Esta semana, mientras escuchaba música tranquilamente en mi cuarto, me empezaron a salir anuncios de cursos de acuarela y sobre todo de botánica. Tal vez porque empecé a hacer contenido de nuevo y bueno, el algoritmo ya anda detrás mío con sus redes, como a todos. En fin, dada esta molesta secuencia fue inevitable preguntarme, ¿qué es la botánica? ¿Cómo se pinta? ¿Son hojas? ¿Son flores? ¿Son hongos? ¿Esto es botánica? ¿O quizás esto? ¿O esto? ¿O será esto? Lo segundo que sucedió fue ir a internet y preguntarle ¿qué es la botánica en acuarela? Y al parecer, aparentemente, es esto. Listo, ya sé lo que es. Ahora pintar. Espera. ¿Cómo se pinta esto? En mi curso aprenderás a acuarelar tus plantas y flores de una forma única. No, esto no está funcionando. Probemos otra cosa. Agarré mi botella de agua y salí de la cueva en busca de la respuesta. ¿Qué es la botánica? Separando botánica en acuarela, queda la botánica por un lado y la acuarela por otro lado. Según Google, la botánica es la rama de la biología que estudia las plantas en sentido amplio, incluyendo las algas, hongos y organismos fotosintéticos, no necesariamente clasificados como plantas, bajo todos sus aspectos, incluyendo la descripción, la clasificación, distribución, identificación, estudio de la reproducción, fisiología, morfología, relaciones... Espera. De nuevo. Estudio de la reproducción, fisiología, morfología, relaciones recíprocas, relaciones con los otros seres vivos y efectos provocados sobre el medio en el que se encuentran. ¿Entendieron algo? Quizás un poco. Bien, las palabras que me interesan de esta definición son plantas, sentido amplio, las algas, ok, hongos, está bien, organismos fotosintéticos, es decir, que tienen algún efecto bajo los efectos de la luz, ¿no? Sí, no necesariamente clasificados como plantas. Bien, bajo todos sus aspectos, incluyendo la descripción de las plantas, la clasificación según el tipo de plantas que sean, la distribución, la identificación del nombre, es decir, identificarlas con un nombre propiamente, científico si quieren llamarle o académico, el estudio de la reproducción, la fisiología y la morfología. Acá nos hacemos un segundo y esto es lo que más nos interesa, al menos a nosotros que vemos con la vista y vamos a conocer las plantas. La morfología. No quiero decir que el otro no importe, pero nos vamos a centrar en este aspecto, la morfología. Googleé plantas, googleé algas, googleé hongos y organismos fotosintéticos. Googleé reproducción, fisiología, morfología y relaciones recíprocas. Ok, esto es la botánica. En pequeñas y muy pequeñas palabras, esto es la botánica. Plantas. ¿Cómo es una planta? En mi caminata encontré varias. Centrándome en su morfología, forma o estructura de algo, encontré que la mayoría de las hojas cumplían con la misma estructura. Tenían un tallo, su pecíolo, las venas o nervios que recorrían la hoja, y la lámina foliar o limbo. La mayoría cumplía con esta forma y tenían eso en común. Bien, tenemos la forma general, básica, de cómo son las hojas de las plantas. Importante. Ahora, recuerdo, antes de haber salido de casa, y mientras pensaba en la botánica, que se me venía un único color a la cabeza. Y seguramente si les pregunto a ustedes también me dirán el color que pensé en ese momento. Sí, el color que pensaba era el rojo.
Broma, broma. Era el verde, era el verde. Aunque como nos referimos a la botánica, en sí el rojo no está para nada fuera de lugar. Pero sí, habiéndonos educado con libros, cuentos infantiles, programas de televisión, cuando pensamos en botánica, pensamos en naturaleza. Y con la naturaleza, lo natural, viene asociado las plantas y los paisajes, vida, energía. Todo esto de color verde. Y sí, al recorrer las calles y ver la diversidad de plantas me encontré con que el color predominante era el verde. Sin embargo, llegando casi al final de mi camino me encontré con que algunas plantas que parecían verde naturalmente, en su máximo esplendor y llenos de vida, también me encontré con que la misma planta estaba en un tono rojizo. Esto es común cuando las hojas se caen y cambian de color quizás a naranjas, ¿no? A otro tipo de color. Pero esta particularmente con la misma cantidad de vida en ella, o al menos eso parecía a simple vista, se encontraba de color rojo, y era la misma que había visto antes. Googleando encontré que este fenómeno se da porque una planta de esta especie, verde en principio, puede pasar a roja debido a un cambio de pigmentación que se produce cuando está expuesta a más luz o calor. Este cambio de color no es una enfermedad, sino un mecanismo de protección de la planta. Las suculentas producen pigmentos de protección llamados antocianinas, que se concentran más cuando la planta está expuesta al sol. Bien, entonces, las hojas, las plantas, también pueden ser rojas, pueden ser naranjas, pueden ser amarillas, pueden ser azules. No hay un color específico para las plantas. Así que no solo son rojas por protección, sino que algunas tienen otra tonalidad por diferentes fenómenos. Las tenemos violetas, amarillas, rojas, hay demasiadas. También encontré con que su textura cambia. Algunas eran lisas, otras ásperas y otras parecían de algún tipo de algodón. Algunas solo eran una textura de línea. Esto me llevó a la salvaje naturaleza del color y formas. Si hacía zoom a cada parte, se podría notar un cambio radical en su forma. Aunque en un principio hayan parecido comunes, la luz rebotaba en algunas zonas, en otras atravesaban la hoja y también hacían que esa hoja verde a veces pareciera azul. Entonces, de nuevo, ¿cómo es una planta? O mejor, preguntarse, ¿cómo es la planta que quiero? Si estamos acá es por una cosa. Queremos pintar una planta. La pregunta es, ¿cuál? ¿Cómo? Y quizás, ¿por qué? En mi caso suelo aprender y descubrir cuál es a través de la práctica y experiencia. Así que lo primero que hice fue eso, pintar una planta. La clásica hoja que se ve en acuarela, la hoja de Adán. Colores verde vejiga, amarillo y azul. Sí, amarillo para la luz, tonos verdes para los intermedios transitando hacia la zona más oscura, el azul. Y voilà, una hoja de Adán. ¿Pero esto es suficiente? No, a decir verdad no es la primera vez que pinto botánica. Siempre pinto una hoja, un árbol, un follaje. En cada paisaje que alguna vez pinté, siempre hubo una planta. Pero se siente diferente y creo que sé lo que es. El zoom. Verán, cuando pintas un paisaje, contemplas un paisaje completo, en todo un espacio sin sus particularidades. Hagamos un zoom acá y mira, una hoja. Pero ¿y ahí? Otra hoja. Hermosa, muy bonita, ¿no? Quiero pintarla. Tallo, dirección de venas, las hojas y raíces. Una hoja. Reproducción, más hojas, más raíces. Y de nuevo, un bosque. Siempre va a terminar en un bosque. Solo hay plantas en los bosques. Solo verdes. Algas. Sí, la definición también incluía algas. Empecé a caminar de nuevo y ahí estaban. ¿Esto es una alga? Parece seca. Y esta otra no se parece a esto.
Anécdota. Recuerdo una vez mi madre me dijo que el otoño también existía debajo del mar. Hay una temporada en la que las plantas del mar también sueltan sus raíces y viajan por ahí. Y de alguna forma, entre todas esas corrientes y fuerzas del mar, está acá. ¿Cómo pinto esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Será la mil y una vez que digo esto, pero lo voy a volver a repetir. Los acuarelistas, los pintores, los escultores, cualquier tipo de artista visual tiene en sus manos la recreación de la esencia de lo que ve. Es decir, recrear la espiritualidad, el espíritu, la esencia de eso que estamos viendo. Cada persona tiene en sus manos la capacidad de ver y llevar a cabo la imagen más viva de lo que ve. Y queda en la responsabilidad de cada uno hacia sí mismo. La pregunta es, ¿cómo lo veo? Al caminar por la playa había varias de estas. Una alga pegada a una piedra. Imagínensela, dentro del agua, aún regocijada dentro del mar azul y extendiendo sus extensiones al cielo. Una piedra apoyada en el fondo del mar, siendo el soporte de esta planta, de esta alga. Un pequeño pedazo de sedimento siendo la base de eso que hasta ahora llamamos botánica. Y de nuevo acá, ¿qué es la botánica? Para mí, la botánica es la vida en crecimiento, el desarrollo de la vida en la tierra. Así como las personas nacen, crecen, se desarrollan, se asientan en algún lugar y mueren. Después viajan a algún lugar y vuelven a extender sus nuevas raíces. Cambian para nutrirse y nutrir ese nuevo espacio. Y terminan, de nuevo, en un ser sintiente. Las plantas recorren el mismo camino. Y de la misma forma plantamos nuestra planta sobre el papel. Mojamos el soporte, plantamos el color y se expande nuestra planta. Sí. Existen varias formas, varios colores, varias texturas. Están en casa, en tu patio, en la calle, en la playa. Y seguramente hay una debajo de tus pies. ¿Ustedes tienen plantas? ¿Tienen alguna favorita? ¿Una flor? ¿Una suculenta? ¿Un árbol? Esta es Seti. Es una suculenta que tengo hacia 9 años ya. Se las quería presentar únicamente. En fin, ya hablé demasiado. No sé cuánto va a durar el video, así que lo dejo por acá. Gracias por llegar hasta el final, como siempre. Saben que me ayudan mucho con una suscripción, compartiendo, comentando. Me interesa saber qué pensaron, qué piensan acerca de las plantas, si les trajo alguna idea, algo para compartir. Y yo un poco más por si quieren apoyar, siempre está Patreon, como saben. Los leo en los comentarios. Y si de algo les sirvió este video para su acuarela, yo más que contento. Bye bye, adiós pandas.